doctor. Sí, doctor. No, yo no veo. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, ahí está. Si yo dejo de compartir, ahí ustedes ven más claro el dibujo, chicos, Sí, ahí está más claro. Ahora salió. porque lo que pasa es que yo ahora le estoy compartiendo. Cuando yo le comparto la pantalla a ellos le queda muy Buen día. Buen día. Sí, se escucha. Mucho, qué suerte. Bueno. Algo de lo de valvulopatía quedó no muy claro. Está todo bien claro. Bueno. Ahora vamos a completar lo de electrocardiografía. Vamos a hablar de... ¿Me escuchan bien, no? Vamos a hablar de... Bueno, un repasito rápido, así las primeras diapositivas están relacionadas con el electrocardiograma normal, ritmo, frecuencia, eje, las características de la onda P, el PR, el QRS, las características del QRS, el ST, la onda T, y digamos todo lo que nosotros tenemos que ver e interpretar como un electrocardiograma normal. Y a partir de ahí vamos a comenzar a desarrollar la sobrecarga o la hipertrofia de cavidades, aurícula y ventrículo, derecho e izquierdo, y después los trastornos de conducción. Vamos a ver si nos da el tiempo. Yo creo que hoy nos debería dar el tiempo, y si nos sobra 5 minutos, vamos a hacer algunos dibujitos en el pizarrón para que vaya quedando, por si alguna cosa no quedó clara, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que tenemos que ver desde el punto de vista de la interpretación del electrocardiograma normal, ¿no? Tenemos que ver el ritmo de los complejos, sinusal o no sinusal, tiene que ser, habíamos visto cuáles son las características del ritmo sinusal. Todos los complejos están precedidos por una onda, todos los complejos QRS están precedidos por una onda P que nace en el nódulo sinusal, es decir, que es positiva en D2, D3 y isodispásica en B1, ¿no? Tenemos que ver la ritmicidad de los complejos, la frecuencia de los complejos, frecuencia que debería estar entre 60 y 100, por debajo de 60 es bradicardia o bradiarritmia, por arriba de 100 es taquicardia, eso ustedes lo saben muy bien, y las características, por ejemplo, la onda P precede al QRS, una onda lenta, tiene un eje entre 30 y 90 grados, la planificación dura, esto es lo que tienen que saber, menos de 2, un poquito menos de 3 milímetros, ¿no? Duración menos de 10 segundos, o sea, 2.5 milímetros, ¿no? Y en altura debe durar menos de 0.25 milivoltios, o sea, 2.5 milímetros, en altura. Sería la duración acá, es menos de 3 cuadraditos, menos de 3 milímetros, ¿no? Y en altura también menos de 3 milímetros. El PR, el intervalo
intervalo PR, desde que comienza la onda P, o intervalo PQ, ¿no? Desde que comienza la onda P hasta que comienza el QRS, debe durar más de 0,12 y menos de 0,20 segundos. Menos de 0,12 segundos se habla de preexcitación, y más de 0,20 segundos se dice que hay bloqueo auriculoventricular. El QRS dura menos de 0,11 segundos, también exactamente igual, la misma duración que la onda P. Y tiene que tener, esto significa eje del QRS en el seno frontal entre 0 y 110 grados, eso es lo normal. La transición eléctrica está entre B3 y B4, y ahora les voy a mostrar lo que es la transición eléctrica desde el punto de vista electrocardiográfico. Significa que cuando nosotros dejamos de ver el ventrículo derecho y comenzamos a ver el ventrículo izquierdo en las derivaciones precordiales. La onda Q normal, habíamos dicho que tenía que medir menos de 0,04 segundos en tiempo, y en profundidad tenía que ser menos de 1/3 de la onda R que le sigue. La onda R, para que nosotros digamos que es una onda R de características normales, si no, fíjense ustedes que si la onda Q dura más que esto, o es más profunda, ya estamos hablando de alguna alteración. Lo mismo que con el eje, lo mismo que con la onda R. Por ejemplo, la onda R debe medir menos de 15 milímetros, o sea, menos de 1,5 milivoltios en las derivaciones de miembro, menos de 2,5 milivoltios en las precordiales, y más de 5 milímetros, o sea, 0,5 milivoltios en las derivaciones bipolares de miembro. ¿Sí? En las unipolares, menos de 15. Y ya ustedes van a mirar, después van a ver que si miden más de 15 en las derivaciones monopolares de miembro o unipolares de miembro, ya estamos hablando de que hay sobrecarga de cavidad. Lo mismo que si mide, por ejemplo, más de 25 milímetros en las precordiales, 2,5 milivoltios en las precordiales, estamos hablando de que hay sobrecarga de cavidad, ¿no? El segmento ST tiene que ser isoeléctrico, no tiene que estar ni para arriba ni para abajo, más de 1 milímetro. La onda T tiene que ser asimétrica y tiene que tener la misma polaridad que el QRS correspondiente. Es decir, si el complejo que le sigue predomina la onda S, tiene que ser la onda T negativa. Si predomina la onda R, tiene que ser una onda T positiva, con un ascenso lento y un descenso más rápido. ¿Sí? El segmento QT, ¿sí? En realidad se debe corregir a la frecuencia cardíaca, que el QT corregido es igual al QT medido sobre la raíz cuadrada de los intervalos del RR que le precede. Y normalmente el QT corregido es menos de 0,45 segundos en los hombres y menos de 0,47 segundos en las mujeres. Vamos a ver después cómo se hace este cálculo. Eso para que tengan una idea del electrocardiograma, cuando un electrocardiograma es normal. Ahora vamos a repasar algunas cositas de, por ejemplo, la onda T normal, la onda P, ¿no? Las características de algunas ondas rápidamente también, para después hablar de la sobrecarga, ¿no? La onda P normal está delante del QRS, en el plano frontal tiene este eje de menos 30 más 90 grados, en el plano horizontal. El plano frontal, en el plano horizontal es positiva o negativa en B1, siempre acuérdense ustedes en B1 es positivo o negativo, para decir que viene del nódulo sinusal, ¿no? Positiva en B2, positiva o negativa en B1, ¿ah? Positiva en B2, B3, B4, B5, B6, la onda P, de duración menos de 0,10 segundos, o sea, menos de 2,5 milímetros, y en altura no tiene que superar los 0,25 milivoltios. ¿Está? 0,25 milivoltios, o sea que menos de 2,5 milímetros. Estas son las características de la onda P normal, ¿no? Bueno, esto es, después en todo caso conversamos acerca de esto. Van a estar las características de la onda P normal. Bueno, y el eje, si uno quiere ver bien, digamos, las características, acuérdense ustedes que la onda P, digamos, el estímulo nace del nódulo sinusal y se distribuye, ¿no? Hacia la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Acuérdense ustedes que la aurícula derecha está ubicada más verticalmente, ¿sí? Y un poquito más anterior que la aurícula izquierda, que está
más horizontal y más posterior que la aurícula derecha. Entonces, la primera parte de la onda P es la estimulación de la aurícula derecha. La segunda parte de la onda P, que sería, fíjense ustedes, la estimulación, esto, la estimulación de la aurícula izquierda, y esto, la aurícula derecha. Se forma esta onda P. Entonces, cuando uno lo mira desde el punto de vista de un punto electrocardiográfico, si lo miramos, por ejemplo, en D2, estamos mirando de abajo, y vemos que la onda P, cuando hay sobrecarga derecha, es más alta. Cuando hay sobrecarga izquierda, es más ancha. Ahora vamos a mirar esas características de la onda P, ¿no? Entonces, tenemos que ver, cuando vemos ritmos sinusales, cuáles son los ritmos normales. Fíjense ustedes que ustedes miran P, QRS, P, QRS, P positivo, y estos intervalos, ¿sí? Los intervalos RR son iguales, por supuesto los PP también. ¿Qué pasa cuando una persona respira hondo? Me parece esto, fíjense ustedes que estos intervalos RR no son iguales a esto, ¿no? Esto se llama arritmia sinusal respiratoria, o es normal. En los niños se exacerba mucho más, en los jóvenes también, pero en todas las personas suelen ser. Fíjense ustedes, esta onda P es igual a esta, lo mismo que todos son iguales, pero acá cambia la frecuencia. Arritmia sinusal respiratoria. Fíjense esta onda P. Esta onda P. Y esta onda P. Y esta. ¿Son iguales? No, No son iguales. Claramente no son iguales. Entonces, ¿nacen del mismo lugar? no, profe. No nacen del mismo lugar. O sea que este ritmo es sinusal o no. No, es sinusal, porque las ondas P tienen que ser iguales. Ese es el QRS. Si no son iguales, nacen del otro lado. Encima no solo que cambia la onda P, sino que cambia el PR. O sea que no nace del mismo lugar. Fíjense ustedes, aún teniendo onda P, el ritmo no se puede describir como sinusal. Lo mismo, fíjense ustedes, acá, una muesquita acá hay otra muesca, acá hay otra muesca, encima con un eje distinto. Esto tampoco es sinusal aún, viendo onda P. Lo mismo esto acá. Otro tipo de ritmos no sinusales aún con la presencia de onda P. Ahora, parece que estoy yendo mal. Bueno, ahí está. Ahora vamos a mirar el intervalo PR o el PQ, de acuerdo a qué onda a qué tren de onda rápida comienza primero la despolarización ventricular. Puede ser la Q o puede ser la R. ¿Está? Esto se mide desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS. Habíamos dicho que los límites eran 0,12 segundos y 0,20 segundos. Menos de 0,12 decimos que hay preexcitación, y por arriba del 0,20 segundos, o sea, 0,20 segundos es 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.20. O sea, si una onda P comienza acá, y acá está la onda R, ya hablamos del bloqueo auriculoventricular. Está el bloqueo A. ¿No? Tenemos el segmento PR, ¿sí? Que es desde el fin de la onda P hasta que comienza la onda R. Lo normal de este segmento es que sea isoeléctrico. ¿Sí? Está en la línea de base. La característica del QRS tiene que durar menos de 0.11 segundos. ¿Sí? El eje tiene que estar en el plano frontal entre 0 y más 90 grados. Entre menos 30 y más 110 grados, podemos decir que el eje es normal. Está ubicado dentro de lo que podemos considerar normal. ¿Sí? La transición eléctrica está entre B3 y B4. La Q, ya dijimos las características de la onda Q para considerar que sea normal es menos de 0.04 segundos, es decir, tiene que durar menos que 1 milímetro, ¿está? Y en profundidad menos de 1/3 de la R que le sigue. Y la onda R tiene que tener menos de 15 milímetros, o sea que esto es 0,5 y esto es 1 milivoltio. ¿Ah? 1 milivoltio. Menos de 1.5 milivoltios las derivaciones
bipolares de miembro, menos de 5, perdón, en las unipolares de miembro y menos de 5 en las bipolares. Y menos de 25 milímetros, o sea, 5, 10, 15, 25 milímetros, o 2.5 milivoltios en las derivaciones precordiales. Después tenemos el segmento ST, dijimos que desde el final del QRS hasta el comienzo de la onda T, que es esto, normalmente tiene que estar a la misma altura que el segmento PR, eso se dice que isoeléctrico, por arriba o por debajo se dice supradesnivel o infradesnivel del ST, y no debe superar 1 milímetro. Si está por arriba de 1 milímetro, supradesnivel de 1 milímetro del ST. Cuando hay supradesnivel del ST, hay un trastorno en la repolarización ventricular. Y cuando hay un trastorno en la repolarización ventricular, tenemos que buscar las causas. El punto J, ¿no?, es la unión, el punto que se une el ST con el QRS, punto J, que también tiene que estar isoeléctrico, pero en algunas circunstancias puede estar sobrelevado, sobre todo en los síndromes de repolarización precoz, que habitualmente ocurre en las personas jóvenes, ¿no? Punto J sobrelevado, ST corto, onda T acuminada. Esto habla de repolarización precoz en las personas jóvenes. Y esto puede ser mal interpretado como un supradesnivel del ST, y si no tiene un contexto clínico, por ahí se interpreta como un problema coronario. La onda T es asimétrica, tiene una rama ascendente que es lenta, una descendente que es más rápida, suele tener la misma polaridad que el QRS correspondiente, así se predominan las ondas R, o sea, las reflexiones positivas, y se predominan las negativas. Suele ser negativa, fíjense ustedes, la onda T normalmente puede ser negativa en B1, a B4 en los niños también, ¿sí? Y en las mujeres, y en las mujeres negativa en B1, B2. Y también puede ser negativa en B3, negativa normal, digamos, ¿no? Entonces, miramos ritmo sinusal de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABS, fíjense ustedes, onda P, QRS, T, la onda P tenemos que medir, tenemos que mirar y medir desde que comienza la onda P hasta que termina la onda P, cuánto tiempo tarda en escribir, medir en longitud, medir en altura, medir el PR, y solo con conocer los valores normales de cada una de las ondas ya podemos ir teniendo idea de la sobrecarga o de los valores anormales. Eso es clave en la electrocardiografía, y esto sí van a tener que aprenderse de memoria. Y a partir de que eso debería ser como el fundamento de los conocimientos. Y a partir de ahí, todo el resto va, fíjense, la onda R no tenía que superar los 2.5 milivoltios en las derivaciones precordiales. ¿Sí? Tampoco debería superar 0.5 en las derivaciones bipolares, ¿no? O 15 en las unipolares. Otro, 1, 2, 3, R, fíjense ustedes, la onda T, cuando predomina la onda S es negativa, lo mismo que B1, acá B2, B3, esto suele ser normal en las mujeres, en algunas razas. Y después tenemos, bueno, el intervalo QT, dijimos desde el comienzo del QRS hasta que termina la onda T, su valor normal depende de la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca más alta, QT sin duda más corto, porque si el QT sigue teniendo la misma duración, estamos hablando de que hay algo que no está ocurriendo bien, que es la despolarización. Entonces, ¿no?, lo que nosotros habitualmente solemos hacer es corregir el QT de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Y utilizamos esta fórmula, ¿no?, la fórmula de Basel, que es el QT corregido igual a QT medido sobre la raíz cuadrada del intervalo RR que le precede. Esto después seguramente en algún ejercicio vamos a mirar.
debe ser de menos de 0,45 segundos en los hombres y 0,47 segundos en las mujeres, ¿no? Bueno, hay algunos nomogramas que correlacionan la frecuencia cardíaca con el QT, pero esto podemos medir tranquilamente. Bueno, y después de haber repasado todas las características del electrocardiograma normal, ¿no? Nosotros tenemos que tener también presente que un electrocardiograma anormal no es sinónimo de una enfermedad del corazón, ¿verdad? Un electrocardiograma normal no es sinónimo de que hay una cardiopatía, ¿no? Por ejemplo, alteración de la repolarización por factores raciales, dijimos por ahí algunas factores negras, algunos factores iónicos, metabólicos, ¿no? Alteraciones del calcio, del potasio, cambian el QT, pueden producir prolongación del QT, inclusive algunas arritmias. Las alteraciones de la despolarización, por ejemplo, factores morfológicos como el pectus excavatum o timoma, también pueden alterar la despolarización ventricular y alterar la forma del electrocardiograma. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que algunos trastornos de conducción, por ejemplo, un bloqueo completo de rama derecha, hasta el 20% de las personas con corazón normal, desde el punto de vista estructural y funcional, tienen bloqueo de rama derecha, digamos, congénito de rama derecha, y no es necesariamente sinónimo de cardiopatía. Rama derecha. Bueno, también algunos artefactos pueden producir una alteración en la inscripción del electrocardiograma, los movimientos musculares, el hipo, el temblor, cuando cambiamos la velocidad del papel, o cuando se colocan mal los electrodos, pueden producir artefactos y hacer que nosotros veamos un electrocardiograma anormal. Entonces miramos ritmo sinusal, frecuencia, ¿qué frecuencia cardíaca tiene? Tenemos 1, 2, 3, 4. 1500 dividido por 4, ¿cuánto es? 75, ¿no? O si no, 300, 150, 175, también puede ser. ¿No? Frecuencia tanto, el eje. ¿Cómo calculamos el eje? Miramos de 1 y ABF. De 1 es positivo y ABF es positivo. Y ABF es positivo y mucho más positivo que de 1. Fíjense ustedes, entonces significa que si nosotros ponemos un eje vertical y uno horizontal, va a estar más cerca de ABF que de 1. Entonces, buscamos cuál es la máxima positividad. Y parece que la máxima positividad está entre de 2 y de 3, ¿no? De 3 parecería que es más alta. Entonces decimos el eje se acerca mucho a de 2. Y de 2 es un eje normal, estaría en el primer cuadrante, o sea que el eje está más o menos 60 grados. Si el eje está en D2, acuérdense ustedes que las derivaciones que miran desde el otro lado del corazón van a ver como negativa, ABR negativa, ABN negativa. Entonces, ritmo sinusal, frecuencia 75, eje 60 grados aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente y no digo que está exactamente 60 grados? ¿Por qué les parece que yo digo aproximadamente en 60 y no digo exactamente en 60? Porque si hubiera estado... que contar. ¿Por qué? Tendría que calcular, profe. No, porque si estaba exactamente en 60, la que le corta perpendicular a D2 es ABL. Tiene que estar isodifásica. La suma de la R con la S me tiene que dar 0. ¿Queda claro? Lo mismo que si yo hubiera dicho que estaba en 90 grados del eje, o sea, bien vertical, me tendría que dar la suma de la R y la S de 1, 0. Porque significa que le corta bien perpendicular. Si no digo, está aproximadamente, ¿sí? Se acerca más a 60 grados que a 0 grados, o sea, está en D2, cerca de D2. Como es un eje normal no me preocupo tanto, pero queda
Fíjense ustedes que hay varias maneras de interpretar el cálculo del eje eléctrico. Vemos otro, 1, 2, 3, R, L, F, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿No? Entonces, 1 es positivo, bueno, acá fíjense ustedes la frecuencia cardíaca que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Fíjense ustedes, son 30 cuadraditos. 1500 digo 30, ¿cuánto me da? 50, y encima es menos de 50 porque está acá. O sea que 40 y algo la frecuencia cardíaca. Una bradicardia. ¿Y el eje dónde estaría? 50. ¿Eh? 1500 dividido 30, 50. ¿Sí? 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 son 34 más o menos, ya digo 33. 1500 a 33 le va a dar 46 más o menos. Una bradicardia ya de entrada tenemos con la onda P que precede el QRS. ¿Y el eje dónde está acá? 3. R, L, F. Fíjense ustedes que acá sí está más cerca del de 2, porque está más isodifásico a BL. ¿Ven? Esto es más probable que esté en 60 grados. ¿Ven bien? Cálculo del eje. Rapidito, la onda P, hay que mirar las características que tiene. El PR no tiene onda Q, tiene onda Q que mide menos de 0.04 segundos y menos de un tercio, o sea que esto es normal. Otro, 1, 2, 3. R, L, F. ¿Dónde estaría el eje acá? Este es más complicado para sacar, pero está lindo igual. Hay que medir la altura de este en milímetros y la altura de este está en el primer cuadrante. Pero si está en el primer cuadrante, ¿por qué tiene ABL positivo? Eso me dirán ustedes. Fíjense ustedes, D2 parece ser la máxima positividad. Entonces, cuando tenemos un electrocardiograma, así que tenemos, por ejemplo, una onda R alta, que parece ser la más alta en D2, o D1, lástima que no se ve bien ahí, pero D2 tiene 5, 6, 7, 8, 4, 12, o sea, 1.2 milivoltios. Y acá tiene 1.1. Y acá tiene 8, 9, 0,9. Es decir, se acerca mucho a D2, pero está entre D2 y D1. ¿Por qué? Porque ABL es positivo. Acuérdense desde dónde nosotros estamos mirando al corazón en ABL, desde el hombro izquierdo. O sea que significa que puede estar el eje ahí en un corazoncito algo horizontal. Otro, 1, 2, 3, R, L, F. Bueno, este de vuelta está más cerca de 60 grados por el isodifasismo de ABL, y después todo el resto, la onda T negativa ahí, la frecuencia, 1, 10, 15, 20, 25. 1500 dividido 25. ¿Cuánto es? 5, 10, 15, 20, 25. ¿Cuánto me da? 60. Entonces, 300, 150, 100, 75 y 60. ¿No? Y vamos a comenzar a ver sobrecarga de las aurículas. Doctor, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta sobre una variación normal? ¿Sí? Encontré que puede ser la morfología tipo S1, S2 y S3. ¿Qué significa? S1. S2 y S3. Ah, S1, S2 y S3, por ahí el eje puede ser indeterminado. Ah, Puede estar el eje del otro lado. Digamos, vendría a ser, ¿se acuerdan los cuadrantes? ¿Se acuerdan los cuadrantes? sí, el cuadrante 3 sería. El primer cuadrante era entre 0 y 90 grados, ¿no? Bajando para abajo, así, ¿no? Bajando para abajo, se puede bajar para arriba.
entre 90. Después, el segundo cuadrante entre 90 y 180. El tercer cuadrante entre 180 o menos 180 y, digamos, sí, 180 y sería el otro 100, más 180. Menos 90. Menos 90. Exactamente. Ahí estaría el eje, y ahí se suele llamar eje indeterminado, ¿no? Bueno, el crecimiento aurículas. La P se forma por la función de la despolarización de ambas aurículas, ¿no? Habíamos dicho la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿no? Ahí. Y el componente inicial, ¿no? El componente, la primer parte ascendente, ¿no? Lo da la despolarización de la aurícula derecha, ¿no? La primera parte, la aurícula derecha, y la última parte, el final, la despolarización de la aurícula izquierda. Así como se forma la onda P, digamos, ¿no? Me sé que me caga, chico. ¿Sí? ¿Qué pasó? De una forma, prende tu cámara, ¿no es? Yo no sé por qué. Hay algunos que no lo entiendo bien. No, le escucho. El micrófono. Se le prendió el micrófono. Ah, bueno. ¿Ahora me escuchan bien todos? Entonces, la primera parte de la onda P lo da la despolarización de la aurícula derecha, la última parte la despolarización de la aurícula izquierda, ¿no? El final, digamos, la onda P de la aurícula izquierda. Las dos derivaciones donde se observa mejor la onda P es D2 y B1. Son las dos derivaciones. Crecimiento de la aurícula derecha. Fíjense ustedes, crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Produce un incremento en el voltaje de la onda P. Acá, 1, 2, 3 milímetros. O sea, 0,3 milivoltios. ¿Se ve ahí? 1, 2, 3. Crecimiento de la aurícula derecha, nosotros vamos a ver onda P alta. ¿Sí? O sea, produce un incremento del voltaje de la onda P sin afectar la duración, ¿no? Con una amplitud que habitualmente supera el 2.5 milímetros o 0,25 milivoltios en D2. La duración es menos de 3 cuadraditos, menos de 0,12 segundos. O sea, onda P alta en D2, sinónimo de sobrecarga auricular derecha. ¿Sí? El de la aurícula izquierda lo va a dar, está dado por su activación, forma parte de la porción terminal de la onda P, ¿no? Su crecimiento se traduce en un aumento en la duración de la misma. Se prolonga en tiempo. La derecha se hace alta en voltaje y la izquierda se hace prolongada en tiempo, ¿no? O sea que aumenta la duración de la misma. La duración de la onda es más de 0.12 segundos. ¿Sí? Desde que comienza hasta que termina la onda P hay más de 0.12 segundos. O sea, más de 3 milímetros. 0.04, 0.08, 0.12. ¿Ah? Duración de la onda P más de 0.12 segundos. O la parte negativa, acuérdense que en B1, ¿sí? Ya tenían la aurícula derecha, se ve una porción, una P positiva, y en B1 era isodifásica. Y el componente negativo de la onda P en B1, ¿está? Negativo de la P en B1 supera los 0.04 segundos. O sea, esto es sobrecarga auricular izquierda. Nosotros vemos la primera parte de la P y la segunda, el componente negativo de B1, supera 0.04 segundos, ¿no? Entonces, sobrecarga auricular derecha, P que mide más de 0.25 milivoltios o 2.5 milímetros de altura en D2 y no se afecta la duración. Sobrecarga auricular izquierda,
se ve una onda P que dura más de 0,12 segundos, o el componente negativo de la onda P en B1 más de 0,04 segundos. Nosotros miramos en D2, ¿sí? La onda P es alta y picuda, ¿no? Entonces, estamos sospechando sobre carga de aurícula derecha. En B1, lo mismo, el componente positivo es lo que más se ve. El crecimiento auricular derecho. Crecimiento auricular izquierdo, se prolonga en duración la onda P, o el componente negativo de la onda P en B1 supera los 0,04 segundos. ¿Sí? O, fíjense ustedes, la onda P, también algunos, cuando tiene así como que tiene un doble lomo, la llaman onda P en doble lomo, en camello, como lomo de camello, como quieran decirle, pero no es esto lo que me dice que tiene sobrecarga auricular izquierda, sino que cuando se prolonga en tiempo, a veces algunas ondas P tienen menos de 0,12 segundos y se ve como el doble lomo. Eso no significa que hay signos electrocardiográficos de sobrecarga de cavidad de aurícula izquierda. ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a ver la sobrecarga de o hipertrofia del ventrículo derecho. Las patologías o las condiciones fisiopatológicas que generan esas patologías que producen sobrecarga del ventrículo derecho. Son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, comunicación interauricular e interventricular, ¿no? CIA y CIB, la estenosis pulmonar y embolia de pulmón. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ustedes se deben acordar de la primera era que había una de las complicaciones que se llamaba, hipertensión pulmonar. Esto generaba hipertrofia del ventrículo derecho. Y la hipertensión pulmonar, ¿se acuerdan ustedes por qué era? La hipertensión pulmonar en la EPOC. Por la hipoxemia crónica. ¿Por la hipoxemia? ¿Ustedes están seguros que era por la hipoxemia? La hipoxemia generaba una hipertensión pulmonar que generaba una hipertrofia ventricular. Mirá. Fogasa. ¿Puede ser? Era la hipoxia alveolar que generaba infección. ¿Es lo mismo decir hipoxemia crónica que hipoxia alveolar? No. Porque la hipoxemia crónica no me genera lo que dice Fogasa ahí, Antuna. La hipoxemia crónica me va a condicionar una policlobulia, no hipertensión pulmonar, ¿no? La hipoxia alveolar, es decir, la disminución de la PaO2 alveolar es la que me condiciona vasoconstricción para redistribuir el flujo. Entonces, y esa vasoconstricción es la que me va a dar aumento de la resistencia vascular pulmonar. Ese aumento de la resistencia vascular pulmonar, hipertensión pulmonar y esa presión pulmonar elevada la que me genera la hipertrofia ventricular derecha, que con el tiempo va a ser lo que denominamos cor pulmonar. ¿Queda claro? ¿Saben por qué es importante charlar y errar ahora? Porque ahora no van la nota de ustedes. Es preferible errar ahora, porque el que se calla, ahora Fogasa no me va a decir nunca más que es la hipoxemia la que produce, no la hipoxia alveolar. Y esas suelen ser preguntas de examen. A veces le preguntamos por qué tiene hipertensión pulmonar el paciente que tiene POC y por la hipoxemia. No es por eso. Y ahí ya se pierde. Fíjense que ustedes dicen, pero sí, es por eso. Y a veces disputan. ¿No? Bueno, entonces, más vale erren ahora cuando yo pregunto, y no después. Entonces, EPOC, la comunicación interauricular. ¿Ustedes se acuerdan
¿Cómo es la circulación en la comunicación interauricular? ¿Desde dónde a dónde pasa la sangre, el shunt, digamos? Porque las aurículas tienen un defecto en el tabique que pasa desde un lugar. Todos los fluidos van desde un lugar de más presión a uno de menos presión. ¿No es cierto? Siempre. Entonces, la sangre va. ¿Qué cavidad tiene más presión? ¿La aurícula derecha o la aurícula izquierda? Izquierda. Aurícula izquierda, entonces. El flujo de sangre y el shunt de la comunicación interauricular es de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si pasa un volumen de sangre de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha? Va a condicionar un hiperflujo pulmonar, ¿no? Un hiperflujo, aumenta el flujo en el territorio pulmonar. Ese hiperflujo pulmonar, que inicialmente no es, tiene poca reactividad, con el tiempo va aumentando y va condicionando primero una sobrecarga de volumen y después va condicionando una sobrecarga de presión. Y comienza a aumentar una hipertensión pulmonar reactiva, comienza a aumentar la presión del flujo pulmonar en el circuito pulmonar. ¿Hasta qué punto? Hasta que la presión del lado derecho supere a la del lado izquierdo. ¿Y qué pasa ahí? Se invierte el flujo, comienza a ir desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Cómo se llama eso? El síndrome de Eisenmenger. Síndrome de Eisenmenger, y ahí comienza a aparecer la cianosis en la comunicación interauricular. Es decir, en la CIA es una de las cardiopatías cianosantes tardías, ¿no? Justamente el mecanismo es muy parecido a lo que ocurre en la CID. Por supuesto, las características semiológicas son muy distintas, ¿no? Y las correcciones son distintas, pero así es como aparece. Pero sobrecarga de volumen y después sobrecarga de presión con hipertrofia ventricular izquierda. La estenosis pulmonar ya está, era uno de las fisiopatologías, del mecanismo fisiopatológico que nosotros habíamos hablado en la estenosis de la válvula o infundibular o supravalvular de la arteria pulmonar, que sobrecargaba de presión al ventrículo derecho y, por lo tanto, hipertrofia ventricular derecha. Después tenemos la embolia de pulmón, que también eso produce una sobrecarga aguda de presión y después, en algunas circunstancias y en otras circunstancias, va produciendo sobrecarga crónica de acuerdo a la magnitud del émbolo o de los émbolos que ocurren de forma sistemática. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Fíjense ustedes, si nosotros vemos en D1, ¿qué es lo que vemos en D1 acá? Que no tienen los otros electrones. D1 era predominantemente positivo, o sea, D1 ya es negativo, ¿no? Fíjense ustedes, RS en D1. D1 y ABL, las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo se ven predominantemente negativas. ABR, ¿qué miraba? Miraba al ventrículo derecho, desde acá arriba, ¿no? Entonces, ya estamos viendo dos particularidades. El eje se va hacia la derecha. Mire usted, esto es negativo, o sea que está desde 90 grados en el segundo cuadrante. Y ABF también, o sea, y la máxima positividad está en D3, y D3 está en 120 grados. El eje se fue a la derecha. Onda R alta en ABR, y fíjense ustedes en B1. ¿Qué pasa en B1? Que normalmente se ve una onda R y una S. Acá se ve R alta en B1, B2, y en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, que son de 1 a BL, B5 y B6, que se ven ondas S. Y R alta en las que miran al ventrículo derecho, o sea, B1, B2 y ABR. Vamos a ver los hallazgos electrocardiográficos de la sobrecarga o la hipertrofia ventricular derecha son en B1, onda R más de 0,7 milivoltios. En B1, onda R alta. B1, ¿está? En B1, onda R alta. En B1, la S es muy chiquitita, menos de 0,2 milivoltios. ¿Sí? Si miramos de vuelta acá, la S es chiquitita, R es chiquita.
En B5, B6, ondas S, ¿no? Tiene baja especificidad, pero se ve que todo se va para el lado derecho. Onda R, fíjense ustedes, en B1 más la S en B5, B6, más de 1.1 milivoltios. Onda R, a ver, onda R más S más de 1. Y este ya está. R más la S de 5 de 6 supera lo que habíamos visto recién. ¿Sí? Después tenemos después tenemos B5 de 6, onda R menos de 0.5 milivoltios, es chiquitita, en ausencia de enfermedad coronaria. B5 o B6, relación RS menor a 1, ¿no? RS menor a 1, en B5, B6. En ABR, onda R de más de 0.5 milivoltios. Vamos a ver si vemos acá. Acá. Onda R en ABR. Relación RS en B5, relación RS en B1 menos de 0.4 milivoltios. Otra cosa en B1 o B3R, relación RS. ¿Qué significaba esto? B1 o BR, relación RS mayor a 1. B3R era B3 del lado derecho, ¿no? La derivación B3 del lado derecho. Patrón QR en B1, inicio de la depresión intracefoidea en B1, más de 0.04 segundos, es decir, alta. T negativa en B1, si la onda R es mayor a 0.5 milivoltios, fíjense, vamos a mirar acá. En este caso no tiene la T negativa en B1, pero la relación RS tiene mayor a 0.5. Y esto es clave, duración del QRS menos de 0.12 segundos. ¿Por qué duración del QRS menos de 0.12 segundos? Porque si dura más de 0.12 segundos, ¿qué es? Es un bloqueo de rama. En este caso, bloqueo de rama derecha sería, ¿no? El eje del QRS más 110 y 180, o sea que está a la derecha, sería en el segundo cuadrante. La relación R o RS en B1 mayor a 1 y R en B1 mayor a 0.5. Esto tiene que acordarse siempre, QRS menor de 0.12, el eje en más de 110 grados, la relación RS en B1 mayor a 1 y R en B1 mayor a 0.5, la R en ABR y el eje y la S en B5, B6. Le dijimos todos los criterios que habíamos hecho anteriormente de sobrecarga de cavidades del ventrículo derecho. Bueno, RS en B1. ¿Quién dijo? Esto, fíjense ustedes, de los hallazgos electrocardiográficos y de la especificidad. La otra cosa, nosotros hablamos de signos electrocardiográficos de sobrecarga. No decimos tiene sobrecarga, ni hablamos de patología, ¿no? Cuando nosotros vemos una onda R alta en B1, B2, la RS en B1 mayor a 0.1, mayor a 1, ¿no? La S en B5, B6, la R alta más de 0.5 en ABR, más de 0.7 en B1, B2, S en B1 y en ABL, y nosotros decimos que tiene signos electrocardiográficos de sobrecarga ventricular derecha. No hablamos de que tiene POC, que tiene hipertensión pulmonar, de que tiene embolia de pulmón. No hablamos ¿de qué no hablamos? De patología. No hablamos de una patología específica. Claro, hablamos de los signos electrocardiográficos, no de las enfermedades. ¿Queda claro? Porque nosotros tenemos que decir que tiene signos electrocardiográficos de sobrecarga ventricular derecha. Dijimos la relación de RS en B6 mayor a 1, QR en B1, fíjense ustedes, por ejemplo, tiene Q chiquita y R grande, 99% de especificidad. ¿Sí? La R
en B1 mayor a 7 milímetros, 99% de especificidad. Por ahí se ve poco, pero es muy específico. Cuando se ve, prácticamente habla de hipertrofia ventricular derecha. La R de ABR mayor a 5 milímetros, a 0,5 milivoltios, 100% de especificidad. Entonces nosotros miramos, por ahí un electrocardiograma, esto prácticamente no queda duda, pero lo que pasa es que cuando hay esto, cuando ahí está R, seguro ahí está S, seguro ahí está S, seguro ahí está S, esta, y esta otra R. ¿Me están siguiendo hasta acá? Estos son los signos. Seguramente también van a tener que aprenderse, pero fíjense ustedes que el trazado electrocardiográfico sin duda que está alterado. Miramos acá entonces, D1, onda S, ABR, onda R, ¿sí? D1, ABL, onda S. Acuérdense ustedes que las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo son D1, ABL, B5, B6. Las que miran al ventrículo izquierdo, fundamentalmente, D1, ABL, B5, B6. ¿sí? En la sobrecarga ventricular derecha aparecen ondas S, y en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, D1, ABL, B6 y B5. ¿Y qué va a aparecer? Ondas R en las derivaciones que miran al ventrículo derecho. ABR, B1, B2 y B3. B1 y B2 son fundamentalmente las que miran al ventrículo derecho. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, doc. Bien. Otra, 1, 2, 3, R, LF. Y ya cuando vemos D1 por una R chiquita y una S, automáticamente miramos ABL, si es igual, B5, B6 es igual, la onda R de ABR y la R de B1, B2, con, bueno, y acá a su vez tiene onda T negativa, esto es, además otro allá. ¿Sí? Sobrecarga ventricular derecha. Lástima que no se ve bien este, vamos a hablar de la hipertrofia ventricular izquierda. Las causas de hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial, valvulopatía aórtica y mitral, la valvulopatía aórtica fundamentalmente, esclerosis de insuficiencia, ¿sí? Las miocardiopatías hipertróficas y en algunas circunstancias la cardiopatía isquémica, bueno, los pacientes con síndrome metabólico también tienen signos de sobrecarga ventricular izquierda, hipertrofia ventricular izquierda. Y acá, ¿qué vamos a ver? Aplicando el mismo razonamiento que habíamos conversado de la sobrecarga ventricular derecha. Vamos a ver ondas R alta en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son? D1, ABL, B5 y B6. Y en las que miran al ventrículo derecho, que vamos a ver fundamentalmente ondas S profunda, B1, B2. Y fíjense ustedes, D3 también mira al ventrículo derecho, onda S profunda. Entonces, ya vamos a ir viendo. R, ¿sí? En D1 más la S de D3 mayor a 2.5 milivoltios, ¿no? Mayor a 2.5 milivoltios. Tiene 100% de especificidad. Ahora vamos a mirar qué significa. A ver, vamos a buscar el anterior. La R de D1 más la S de D3. ¿Sí? Más de 2.5 milivoltios, 100% de especificidad. ¿No? Fíjense ustedes, R de ABL, más de 11 milímetros, 96% de especificidad. Se ve poco, pero cuando se ve, también está muy cerca. La R de ABL, más de 1.2 milivoltios, significa que se va el eje bien hacia la izquierda y hacia arriba por sobrecarga o por hipertrofia ventricular izquierda. La R de ABF más de 20 milímetros, 2 milivoltios, 99%.
Y esto, fíjense ustedes, la S es lo que todos ustedes conocen. La S de B1 más la R de B5B6 mayor a 35 milímetros tiene un 95%. Un 95% de... Lo que pasa es que si no apretan la mayúscula, el 5 es el porcentaje. Es 95%. La S de B1 o de B2 más la R de B5B6 más de 30, 89%. Fíjense ustedes, la S más profunda de las precordiales más la R más alta, mayor a 45 milímetros, también es esto. Después tenemos la R de B5B6 más de 2.6 milivoltios o más de 26 milímetros, 98% de especificidad. Digamos, todo esto son criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Lo mismo cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, las derivaciones periféricas, ¿no? La R de D1 más de 1.4, también me habla de sobrecarga, la R de D1 más la S, que hemos visto recién, ¿no? La R de ABL más de 1.6 tiene más de 90% de especificidad. Fíjense ustedes que todos hablan exactamente de las mismas cosas. Ahora, por ejemplo, el índice de Cornell es uno de ellos. ¿Vos te ibas a ir temprano? No escucho. Desesperado por irte estaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay alguien que tiene activado su micrófono, profe, y por ahí se escucha. Bueno, no, yo pensé que preguntaban. Esto es lo mismo, el índice de Sokolov, la S de B1 más la R de 5B6 mayor a 35 milímetros, ¿no? Para hacerme eso. ¿Qué pasó? Parece que está cocinando una por ahí. Bueno, pero se puede cocinar en silencio y escucharlo, mirar de vez en cuando. Bueno, también hay otros, los criterios de Framingham, que todos más o menos tienen, fíjense, los criterios de voltaje. Ya habíamos visto, la R de ABL más de 1.1, la R de B4 de 6 más de 2.5 milivoltios, la S de B1, este no tenía anteriormente, la S de B1, por eso es que B1 mira el ventrículo derecho. Si la S de B1 es más de 2.5 milivoltios o 25 milímetros, significa que se va todo hacia la izquierda, o sea que un criterio electrocardiográfico también de sobrecarga ventricular izquierda, ¿no? En B1, acuérdense que B1 mira el ventrículo derecho, ¿no? La S de B1 o B2 más la R de 5B6 más la 35, en su color. También hay otros criterios, como por ejemplo los criterios de Robin-Hetz, ¿no? Le va asignando puntos. La ventaja de este es que habla del crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Como criterio electrocardiográfico de sobrecarga ventricular izquierda. Y acuérdense que cuál era el criterio electrocardiográfico de sobrecarga auricular izquierda. Era una onda P que mide más de 0,12 segundos. O sea que fíjense ustedes que ustedes teniendo este criterio, una onda P que mide más de 0,12 segundos, más cualquiera de estos, por ejemplo la detección intrinsescoide o el eje a la izquierda, suman 5 puntos y con 5 puntos tienen hipertrofia ventricular izquierda segura. ¿Sí? Suma de puntaje de acuerdo a los hallazgos electrocardiográficos. Tienen que conocer los hallazgos electrocardiográficos y hablar de signos electrocardiográficos de sobrecarga ventricular izquierda. Entonces miramos, fíjense ustedes, ¿cuántos milivoltios tiene esta onda R de 1? ¿Cuántos milivoltios tiene? 3. ¿Cuánto? 3. ¿Cuánto? No escucho. 3 milivoltios. 3 milivoltios. A ver. ¿Seguro? Sí, son 6 cuadraditos. A ver. Sousa, Vidal, ¿puede ser? 3. Sí, profe, conté los mismos que el compañero. Para cuadradito. Sumando va a las 3. Profesor, pero en ese electrocardiograma la guarda de control no está mal calibrada, como que está mucho más chica. ¿Por qué va a estar mal calibrada la guarda? ¿El que está mal calibrado sos vos? Hay alguna que le gustó. Mirá. Esto significa que 1 milivoltio es 0,5 centímetros. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que ponemos esto para saber que 1 milivoltio es 0,5? O sea que la guarda es
Esto, o sea que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 milivoltios, no 3. A propósito le pregunté, pero ¿alguien se fijó esto? O sea que es importante mirar esto para hablar. Lo mismo si hubiéramos visto muy chiquitito, por ahí, pero esto es 1 milivoltio. En este caso yo debo interpretar que esto es 1 milivoltio, o sea que esto es el doble de lo que parece. ¿Queda claro? Sí, profe, pero este no sería entonces un electrocardiograma estándar por tener un milivoltio. Pero, ¿sabe cuándo va a ser esto? Profesor, a ese programa, la altura del papel normalmente son de 50 milímetros. O sea, tienen 5 centímetros. ¿Está? Cuando vos tenés una onda R que es muy alta, que mide más de 6 milivoltios, va a medir más de 6 centímetros, o 5 milivoltios, entonces la altura del papel no te va a alcanzar. Entonces, ¿qué hacer? Ponés el estándar a la mitad, ¿para qué? Para ver bien. Entonces, como vos ya sabés que este es el estándar, debes interpretar que esto es el doble. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. No es que Gracias. está mal hecho. No es que esto está mal hecho, está hecho así a propósito, está bien hecho. ¿Me siguen entonces? O sea que ya con esta onda R, esta R y esta R ya decimos que tiene sobrecarga o hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? A ver. Bueno, yo le había dicho que este tenía dos. Una, el crecimiento auricular, que los otros no daban. Y lo otro era rectificación del segmento ST sin digital. Esto es otro puntaje también. Ahora miren, fíjense ustedes. Bueno, acá no se ve, pero esto, el ST infranivelado con la onda T negativa en las derivaciones que miran al tipo izquierdo, también se considera como signo electrocardiográfico de hipertrofia ventricular izquierda. Miramos otro electrocardiograma, miren ustedes. De 1, de 2, de 3. Sumamos esto y esto, ya tenemos más de 25 milímetros. O sea que, ¿se acuerdan los criterios? Este era 1. El otro era la onda R de ABL mayor a 1.2, criterio casi 100% de especificidad. El otro era la onda R más alta, que sería este, más la onda S más profunda, más de 45, la onda R de B5, B6 más la S, más de 35, criterio electrocardiográfico. Es decir, si sumamos, acá tenemos, de los 15 criterios, tenemos por lo menos 12 o 13 criterios electrocardiográficos de sobrecargo de hipertrofia ventricular izquierda. Lo único que este no tiene acá es la alteración en el ST que vamos a ir buscando, a lo mejor aparecen algunos que tengan. Entonces vimos sobrecarga de cavidades derecha y sobrecarga de cavidades izquierda. Vimos las causas. Ahora vamos a ver los trastornos de conducción intraventricular, ¿sí? Los bloqueos de rama, ¿no? Vamos a ver el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. Los bloqueos de las hemirramas no vamos a ver, eso vamos a ir viendo con el transcurso del tiempo, van a ir aprendiendo, pero deben reconocer el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda. Deben reconocer la sobrecarga derecha, carga izquierda, de aurícula derecha, de aurícula izquierda, de ventrículo derecho y de ventrículo izquierdo. Y en algunas circunstancias hacer diagnóstico diferencial entre las hipertrofias y los bloqueos de rama, que vamos a mirar también, vamos a tratar de hacer. Bueno, vamos a ver bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Todo esto después, en algún momento, si ustedes quieren, podemos echarlo. ¿No? Bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda dentro de los trastornos de conducción intraventricular. Entonces, bloqueo de rama derecha. Nosotros vimos que teníamos el nódulo sinusal, despolarización auricular, llega al nódulo AB, el nódulo AB sufre un freno, el estímulo de la despolarización, sale por el sistema por la de Hill, rama derecha y rama izquierda. Se bloquea la rama derecha, se corta la rama derecha. Sigue la rama izquierda. Habíamos dicho que la rama izquierda era más
corta, más gruesa, ¿no? Era más gruesa y más corta. Y se dividía en dos inmediatamente, en el diagrama anterior y en el diagrama posterior. Entonces, como era más corta y más gruesa, tenía más velocidad, entonces las primeras porciones que se despolarizaban eran las porciones del lado izquierdo del septum, ¿no? Septales izquierda y basales, ¿no? De la base, del lado izquierdo, ¿sí? del septum interventricular, y despolarizaban desde al septum, desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Y desde arriba hacia abajo. Y desde ligeramente, digamos, desde arriba hacia abajo y ligeramente desde atrás hacia adelante. Entonces, si nosotros mirábamos desde B1, vamos a ver una pequeña onda R, chiquitita. Si mirábamos desde D1, desde acá, donde está el eje de D1, si el vector se va para acá, como vamos a ver una pequeña onda Q, lo mismo que desde ABL, una pequeña onda Q, vector número 1. Inmediatamente después de eso, vector número 2, las porciones libres, ¿sí? Del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Pero ¿quién se va a despolarizar acá primero? Los del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho está, la rama derecha cortadita, está impedida en su función. Entonces, vector 2, fundamentalmente las primeras porciones son del ventrículo izquierdo. O sea, la primera parte de la despolarización de los ventrículos está conservada en el bloqueo de rama derecha. Y tardíamente se despolariza el ventrículo, las regiones, digamos, basales, las regiones basales, y anterior del ventrículo. Acuérdense que el ventrículo derecho es más anterior que el ventrículo izquierdo, que está más hacia la izquierda y hacia atrás. Entonces, resulta una conducción demorada o bloqueada de la rama derecha de las vejigas, ¿no? Y vamos a tratar de entender de nuevo toda la secuencia de activación ventricular. La conducción de la rama derecha está alterada, no necesariamente representa un defecto anatómico, sino que puede ser un retraso fisiológico o funcional que varía de grado de tiempo en tiempo, ¿no? El primer vector normalmente es este, ¿no? Ya que la rama derecha no inerva el septum ventricular, el vector 1, que habíamos dicho recién, ¿no? Ya los vectores iniciales están conservados, no están afectados en el bloqueo de rama derecha. Este primer vectorcito, y ya dijimos qué es lo que nosotros veíamos, ¿no? El primer vector. El segundo vector, que también habíamos dicho, el BD tiene solamente un tercio del grosor del ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo derecho no se manifiesta en el QRS, muy poco en el QRS, en el electrocardiograma normal. Y entonces, si la conducción de la rama derecha está retardada o bloqueada, será la parte final del QRS, como habíamos dicho recién, que la primera parte del QRS electronormal se conservaba en el bloqueo de rama derecha, ¿no? Será la parte final del QRS la que represente las fuerzas ventriculares de despolarización del ventrículo derecho, que normalmente no se ve en el electro. Este vector final estará dirigido hacia adelante y hacia la derecha, que vendría a ser este tercer vector, hacia adelante y a la derecha. Pues esta es la situación anatómica del ventrículo derecho respecto al ventrículo izquierdo, ¿no? Primer vector, segundo vector, y el tercero es un vector grande. ¿Y cómo? ¿Por qué este vector despolariza estas regiones tardíamente? Y como lo hace tardíamente y como además lo hace lentamente por fibras no especializadas en conducir, es que la última parte del trazado electrocardiográfico en el bloqueo de rama derecha se ve ensanchado. Ahora vamos a mirar. Entonces, el bloqueo de rama derecha se produce por un retraso en la transmisión unilateral de forma que un ventrículo se estimula después que el otro, se estimula después que el derecho. En el electrocardiograma aparecen dos complejos solapados, que serían RS, es lo normal, y esto es lo del bloqueo de rama derecha. ¿Está? Es la activación del ventrículo derecho. RS, R'. Las características electrocardiográficas
son complejos QRS, dijimos que se retardaba la activación. Todos los trastornos de conducción intraventricular tienen QRS más de 120 milisegundos, o más de 0,12 segundos, o más de 3 milímetros. QRS ancho. Todos los trastornos de conducción intraventricular tienen QRS ancho, más de 0,12 segundos de ancho, ¿no? Si está entre 100, o sea que entre 0,1 y 0,12, digamos, se habla de bloqueo incompleto. Esto a mí, en línea general, no me gusta, la bibliografía dice así, pero después les digo por qué. El bloqueo incompleto cuando está un poquito ensanchado, pero no supera los 120 milisegundos, ¿no? El QRS es fuertemente positivo con morfología R, S, R' en B1 y B2. Onda S profunda, B1 y B2 miran al ventrículo derecho. Acuérdense, B1 y B2 miran al ventrículo derecho. S profunda y ancha, eso es el retardo en la despolarización, ¿no? S profunda y ancha en B1, ABL, B5 y B6. Segmento SP y onda T invertida en B1, B2. Y el tiempo de flexión intrínsecoide o intrínseca, inicio del QRS y pico de la onda R, está aumentada en las derivaciones derechas y es normal en las derivaciones izquierdas. Entonces, bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama derecha típico siempre produce una S o S en D1, ¿no? La negatividad terminal solo necesita estar presente en D1, o sea que por ahí a veces en ABL no tiene, ¿está? Justamente por el tercer vector. Bloqueo de rama derecha típico tiene una R terminal o R' en B1, que es ancha, positividad terminal ancha y engrosada. El bloqueo de rama derecha siempre tiene una S ancha y gruesa en D1, en B6, así como una R' ancha y gruesa o positividad terminal en B1. El bloqueo de rama derecha completo mide más de 0,12 segundos y el incompleto entre 0,1 y 0,12 milisegundos. Algunos hablan de patrón de bloqueo de rama derecha cuando tiene S en D1 con R' en B1, pero sin prolongación del QRS. Es decir, sin QRS ancha. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el bloqueo de rama derecha? S ancha en D1, también puede verse en ABL, ¿no? En D1, en ABL. ¿Qué otra cosa más? RS, R' en B1, B2, con QRS que mide más de 0,12 segundos. Si me digo de acá hasta acá, más de 0,12 segundos. ¿Sí? S ancha en B1, en ABL, RS, R' en B1, B2. También en el bloqueo de rama derecha tenemos una R ancha en ABR y S en B5, B6, R ancha en B5, B6. Bloqueo de rama derecha, D1, fíjense ustedes, R ancha, perdón, S ancha en D1, en ABL, en las que miran al ventrículo derecho, R ancha, predominante, fíjense, R, S, R', con T negativa, ¿sí? En B1 y B2, no necesariamente acá no se alcanza a ver bien, pero esto, con esto, esta R y estas dos S, es bloqueo de rama derecha. El QRS ancho, mayor a 0,12 segundos, morfología en RS parece una M, en B1, B2, cambio secundario de la repolarización, inversión de la banda T, ¿sí? Y esto es algo que todavía no les dice, pero a veces, o debería tener el eje eléctrico frontal hacia la derecha, es decir, hacia en el segundo cuadrante, ¿no? El eje eléctrico hacia la derecha. Si el eje eléctrico es izquierdo, hay que sospechar que hay un trastorno de conducción de la hemorrama anterior y el bloqueo anterior izquierdo. Y la P puede ser una P ancha, una P alta, perdón, una P pulmonar. Bloqueo de rama derecha, S, el D1, primero QRS ancho, mide más de 0,12 segundos. S, el D1, S ancha en ABL, R ancha en ABR, R, S, R' en B1,
R, S, R' en B2, y S ancha en B5 y B6. Este tiene B1, B1, B2, R, S. ¿Estamos hasta acá? Entonces, fíjense ustedes que la primera porción, que esta parte en las derivaciones del lado izquierdo, esta parte en la derivación del lado izquierdo, está todo dado por la rama izquierda. Entonces, esta primera parte en el bloqueo de rama derecha es normal en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo. Y es anormal la última parte, que habitualmente se expresa poco, ¿no?, en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, las últimas partes, las últimas porciones. Fíjense acá, bloqueo de rama derecha, QRS ancho, S en D1, en ABL, B5, B6, R, S, R', R es en B1 y B2, y la onda R, también en ABR, forma parte de lo que tenemos que mirar. Si todo se va hacia la derecha, ABR, tenemos que ver. ¿Estamos? Doctor, ¿puede ir a la diapositiva anterior porque se me cortó, por favor? Esta. Si esto... Anterior a esa. Sí. La primera parte, fíjense ustedes, la primera parte, en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, la primera parte habitualmente es normal, no tiene alterado. Pero en las derivaciones que miran al ventrículo derecho, ¿sí?, siempre las últimas porciones, las que miran al ventrículo izquierdo, la última parte es lo que se va hacia el lado derecho. Por eso es que se ve todo un tren de onda que se va desde D1, por ejemplo, o desde ABL, un tren de onda que se va lento a estimular al ventrículo derecho. Y este ve que se viene hacia el electrodo que está en B1 y B2, por eso R alta y ancha en B1 y B2. ¿Sí? Lo mismo esto. Bloqueo de rama derecha, diagnóstico diferencial con la hipertrofia ventricular derecha. Bueno, la hipertrofia, el QRS es menos de 0,12. Acuérdense ustedes que para hablar de bloqueo de rama, el QRS tiene que estar ancho, más de 0,12 segundos. La hipertrofia tiene menos de 0,12 segundos. ¿Tá? La morfología en B1, fíjense ustedes, una R chiquitita, porque se ve lo que se va hacia el lado, el primer vector, digamos, que le dijimos que estaba conservado, ¿sí? Es R en el bloqueo de rama derecha, ¿no? Y en la hipertrofia ventricular derecha tiene R o QR, o solo una onda R y R chiquitita más arriba, ¿tá? Pero el QR es esto, es categórico para hablar de bloqueo o no, ¿sí? Y la duración del tiempo de activación ventricular mayor a 0.06 segundos en el bloqueo de rama derecha y entre 0.03 y 0.05 en el bloqueo de rama, perdón, en la hipertrofia ventricular. Bloqueo de rama izquierda. ¿Qué pasa en el bloqueo de rama izquierda? ¿No? El bloqueo de rama resulta de una conducción demorada o bloqueada de la rama izquierda de la resina. Si nosotros miramos desde D1 o desde ABL, ¿qué es lo que no vamos a ver en el bloqueo de rama izquierda? Y bueno, el primer vector no vamos a ver, ¿no? O sea, la ausencia de Q. Ahora vamos a desarrollarlo. Pero fíjense ustedes, la etiología del bloqueo de rama izquierda. Hipertrofia ventricular izquierda, cardiomiopatía o miocardiopatía hipertrófica, bueno, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, miocarditis, el Wolf tipo B. Yo les había dicho hace un rato que un electrocardiograma alterado no necesariamente significaba cardiopatía. Dentro de eso, el nombre es bloqueo de rama derecha, ¿no? Que tiene un bloqueo, tiene una alteración electrocardiográfica, pero no significa que tiene una enfermedad cardiológica o cardíaca, ¿no? Hay un porcentaje
de personas con corazón sano que tienen bloqueo de rama derecha. Pero el bloqueo de rama izquierda, cuando vemos en el electrocardiograma el bloqueo de rama izquierda, más del 95% de las veces, la persona tiene cardiopatía. O sea que el bloqueo de rama izquierda es sinónimo de enfermedad miocárdica. Después vemos qué enfermedad. Y de ese 95-97% que tiene enfermedad miocárdica, más del 60% es hipertrofia ventricular izquierda, agregada. ¿Está? O sea que sí, el bloqueo de rama izquierda es casi como un sinónimo de cardiopatía o de miocardiopatía, y dentro de las miocardiopatías las más frecuentes son la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Producida ya sea por hipertensión o miocardiopatía hipertensiva, enfermedad coronaria, alguna carditis, síndrome de Ward, estenosis aórtica, coartación de aorta, lo que ustedes quieran que produzca sobrecarga de hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, el bloqueo de rama izquierda usualmente refleja más patología que el bloqueo de rama derecha, pues es habitual en la hipertrofia ventricular izquierda, o representa un signo de lesión miocárdica en cualquier miocardiopatía. Es decir, fíjense ustedes, el primer vector, ya habíamos visto, cuando la rama izquierda se bloquea, la rama derecha no tiene ninguna oposición, ¿no? Y se despolariza primero el lado derecho del septum, provocando un vector inicial, ¿no? De derecha a izquierda, así es distinto a lo que normalmente se ve, lo que se refleja en el electrocardiograma con una positividad inicial en D1 y B6. O sea que se despolariza desde acá hacia acá, ¿no? Positividad inicial en D1 y B6. O sea, la primera parte, lo único que no tiene es la Q, pero el resto, onda R, fundamentalmente. Que sería esto, D1, que puede ser así o puede tener otra morfología, pero ya es esto lo que importa, ¿no? Que tenga la Q, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Cuando es normal, ¿sí? No está el vector aparece la despolarización desde acá. O sea que se despolariza primero de estas regiones del septum y se va hacia la izquierda, produciendo esta deflexión inicial en las derivaciones de 1 y B6. Entonces, el bloqueo de rama izquierda no debe haber onda Q o la negatividad inicial en B1 o B6, las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo. El vector inicial va de derecha a izquierda, de 1 y B6, y tienen positividad inicial, o sea que ausencia de Q en las derivaciones izquierdas. En el primer tercio, o en la parte media del QRS, se aprecia una mediadura o trazo más grueso. Vamos a mirar. La deflexión intrinsecoide es esto, ¿ven? Esto es de acá, desde acá hasta acá es la deflexión intrinsecoide, está retardada en su inicio, ya que el tiempo de activación ventricular está prolongado, ¿no? El vector terminal apunta hacia atrás y hacia la izquierda, es decir, acuérdense que el ventrículo izquierdo está más hacia atrás y hacia la izquierda, ¿no? En B1 y B2 tienen una negatividad terminal en algunas circunstancias. Ahora vamos a mirar bien, ¿sí?, cuál es la morfología del bloqueo de rama izquierda. Fíjense ustedes, B1, ABL, B5 y B6, ¿no? R es R', deflexión intrinsecoide, B1, D1, ABL, B5 y B6. ¿Y qué vamos a ver en las derivaciones que miran al ventrículo derecho? S es ancha, onda S ancha y profunda. ¿Sí? Fíjense ustedes en B1, B2 y fíjense D3 también, que D3 mira más al ventrículo derecho que al ventrículo izquierdo. ¿Se nota la diferencia? Y está resaltado, ¿no? Entonces, las características del bloqueo de rama izquierda es complejo QRS más de 120 milisegundos, o sea, más de 12 segundos, o más ancho. Complejo QRS predominantemente negativo en B1, B2, onda S ancha y negativa, ¿hemos visto? Complejo QRS asume la morfología de R ancha o RSR'. A ver si logramos. ¿Ven?
R ancha o RSR', como ustedes quieran, pero en D1, ABL, B5 y B6, segmento ST y onda T en dirección opuesta al QRS principal. Esto sí, también es importante, en dirección opuesta, perdón, al QRS principal, era esta, ¿sí? La onda T, segmento ST, y onda T en dirección opuesta a la R. Si predomina la R, es negativo. Si predomina la S, es positivo. Bueno, miramos entonces. QRS ancho, R predominante en D1, en ABL, en B5 y B6. ¿Vale? RSR' un QRS ancho. Y ondas S ancha en B1, B2. Bueno, este tiene además otra alteración que después vamos a ir mirando. No se olviden del QRS ancho más de 0,12 segundos en los dos trastornos de conducción. Bueno, bloqueo rama izquierda, diagnóstico diferencial con hipertrofia del ventrículo izquierdo es la ausencia de onda Q. Acuérdense ustedes, si no hay onda Q, la rama inicial en D1, en ABL, en B5, B6, significa que la rama izquierda está bloqueada. ¿Sí? La presencia de onda Q en D1, B5, B6 niega el diagnóstico de bloqueo rama izquierda. Entonces, hablamos de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? La morfología del bloqueo rama izquierda con duración del QRS menor a 120 milisegundos, ¿no? Y el tiempo de activación ventricular debajo de 90 significa bloqueo incompleto de rama izquierda, lo mismo que el bloqueo de rama derecha. QRS ancho, R ancha, T oponente, en D1, en ABL, B5 y B6. Y ondas S ancha y profunda en las derivaciones que miran la ventrícula derecha. ¿Estoy siendo claro hasta acá? ¿Se entiende lo que digo? ¿O no logro que ustedes entiendan? Tienen que avisarme ahora. Bueno, diagnóstico diferencial. Bueno, el QRS ancho en los dos, pero acuérdense ustedes que bloqueo de rama derecha, el QRS predomina positivo en B1 y en la rama izquierda negativo en B1. RSR' en B1, y esto es en B1, en D1, B5, D6. S profunda y ancha en D6 y D1, y acá en B1, no D1, en B1. Bueno, tardía de flexión intersecoide en B1 y normal en B6, acuérdense que es la primera porción, y esto es al revés, ¿no? Bloqueo de rama izquierda. ¿Se nota bien? ¿Alguna preguntita? Porque vamos a hablar de los trastornos de conducción auriculoventricular. Entonces, bloqueo de rama derecha, QRS mayor a 0,12 segundos. ¿Sí? Bloqueo de rama derecha, QRS mayor a 0,12 segundos. S ancha en D1, ABL, B5, B6. R ancha en ABR. Y RSR' en B1, B2. Onda T negativa en B1, B2. ¿Sí? Y nada más. El bloqueo completo de rama izquierda. Ausencia de Q en la derivación izquierda. R ancha, predominante en B1 ABL o RSR' en B1 ABL, B5, B6. Onda T oponente y onda S ancha en B1, B2. ¿Listo? Esa es la forma de describir, digamos. Eso es los trastornos de... Eso es porque un ventrículo se despolariza primero y el otro se despolariza más tarde. Y como va, el estímulo eléctrico va por fibras que no están especializadas en conducir, se activan lentamente. Entonces las ondas que corresponden a la activación de ese ventrículo se ven como más anchas en cualquiera de los dos bloqueos, ¿no? El
QRS está retardado, y la despolarización del ventrículo de la rama que está bloqueada es más tardío y más ancho, más aberrante. Cuando hay trastorno de conducción auriculoventricular, el problema está entre la onda P y el QRS, es decir, el intervalo PQ o PR. Ahí vamos a mirar, ¿no? ¿Cuáles son las etiologías de los bloqueos AB? Las cardiopatías, cardiopatía isquémica, alguna valvulopatía, miocardiopatía, enfermedades degenerativas del sistema de conducción, algunos medicamentos, ¿no? Los beta-bloqueantes pueden producir alteraciones en el potasio, la hipercalemia pueden producir, y las carditis reumáticas pueden ser la etiología de los bloqueos auriculoventriculares. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces, hay un trastorno de la conducción en el nódulo sinusal, o sinoauricular, digamos, entre el nódulo sinusal, ¿no? Y un retardo de la conducción a través del nódulo AB. Es decir, desde que aparece, la onda P hasta el QRS se va prolongando. Esto produce una prolongación del intervalo PR por arriba de los límites normales, es decir, 200 milisegundos o 0,20 segundos. ¿Sí? Por arriba de 0,20 segundos. El intervalo PR mide la duración total de la despolarización preventricular, es decir, desde el comienzo de la P al comienzo del QRS. El intervalo PR aumenta de duración con la edad hasta aproximadamente la pubertad, que se estabiliza. PR en la pubertad es hasta 0,18 y después de los 30 años hasta 0,20. Es decir, por arriba de 0,20 hablamos de bloqueo auriculoventricular de primer grado. Desde que comienza la onda P hasta que comienza el QRS o la onda Q o la R. Es decir, PR prolongado. Bloqueo de primer grado, intervalo PR mide normalmente de 0,12 a 0,20 y acá supera los 0,20 el bloqueo de primer grado. ¿Sí? Bloqueo de primer grado, PR largo. ¿Sí? Desde que comienza, bloqueo AB de primer grado. ¿No? Desde que comienza la onda P hasta que comienza la onda R, más de 0,20 segundos, más de 200 milisegundos. ¿Eh? Bloqueo de primer grado. Es decir, conociendo que el intervalo PR es de 0,20 como máximo, si mide más de eso, ya hay un bloqueo auriculoventricular. Solo eso, bloqueo de primer grado. Bloqueo de segundo grado. Acá el ventrículo en algún momento deja de responder al estímulo auricular. Puede haber un fallo ocasional de la onda P para pasar a través del nódulo AB. Y puede ocurrir en cualquier intervalo, ¿no? Fíjense ustedes, ¿qué pasó acá? Onda P, QRS, con este PR. Onda P, QRS, con este PR. Onda P, QRS, con este PR. Onda P, con QRS, con este PR. ¿Qué va pasando acá? Está aumentando el intervalo hasta que el ventrículo no contrae. Es decir, el bloqueo B de segundo grado tiene dos variantes, que son MOVIT 1 y MOVIT 2. MOVIT 1, o Wenckebach, también se llama, ¿no? O bloqueo AB tipo Wenckebach, también le suelen decir, ¿no? MOVIT 1 con fenómeno periodo de Wenckebach. ¿Qué significa esto? Que el intervalo PR se va prolongando con latidos sucesivos hasta que una onda P no estimula el ventrículo, no pasa el nódulo B, ¿no? Y después vuelve a comenzar de nuevo el ciclo, ¿no? Fenómeno periodo de Wenckebach. El tipo más común de bloqueo B de segundo grado es aquel en que el intervalo PR se va prolongando gradualmente en ciclo consecutivo hasta que se produce un fallo en la estimulación, un fallo del latido. Es decir, que el PR se hace más y más largo hasta que la onda P no va a seguir al QRS. ¿Sí? Entonces nosotros miramos P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, y acá no estimula. Y acá vuelve a comenzar el ciclo de vuelta igualito a este. ¿Sí?
bloqueo B de segundo grado tipo 1, fenómeno de Wenckebach, se caracteriza por intervalo PR, que un intervalo PR que debido a un bloqueo B se va alargando con cada ciclo hasta que el QRS falla o falta al no poder polarizar los ventriculares. ¿Sí? 1, 2, 3 y una P está bloqueada. Hay que mirar detenidamente y podemos llegar fácilmente al diagnóstico. El bloqueo B de segundo grado móvil 2, ¿no? El móvil 1 es Wenckebach, el móvil 2, tipo 2. ¿Sí? El intervalo PR es constante hasta que una onda P no conduce, ¿no? Fíjense ustedes, acá hay una que no conduce, no conduce, no conduce, ¿sí? Hasta que una onda P no conduce. Puede ser fijo, 2-1, 3-1, 4-1, o variable, 2-1, 4-1, 3-1, así, pero siempre hay una onda P o avanzado. Este sí, 2 o más P no son conducidas, ¿no? O son bloqueadas 2 o más P, eso bloqueo B avanzado. Entonces, bloqueo B de segundo grado móvil 2, ¿sí? Fíjense ustedes, conduce, y hay una que no conduce. ¿Está? Este vendría a ser bloqueo B móvil 2, 3-1, ¿no? ¿Sí? 3 conducen, 1 no conduce. 3 conducen, 1 no conduce. Y este, avanzado, porque hay 2 P que no conducen. Bueno, si hay 2 P que no conducen, ¿qué pasa acá? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea que 1516, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca? Ah, poquito, ¿eh? No, sería 16 por 5, ¿cuánto es? 60 más o menos. 80. No, para poquito, son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, ¿sí? 1580 más o menos. Y acá tiene 20 por ahí. 18 con 75. Eso, ¿viste? O sea que con 20 frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que va a pasar? Y nos llegamos al tanque, me dijo uno a 90. Sí, de alguna manera tenía razón. ¿Eh? No, paro no, sino paro. 5 estocadas, ahí está. Bueno, bloqueo B de tercer grado. Esto también se llama bloqueo B completo o disociación auriculoventricular. ¿Sí? Disociación entre las aurículas y los ventrículos. Pero acá fíjense ustedes, los intervalos P son constantes. ¿Está? Y los intervalos RR son constantes, pero la frecuencia, ¿no? La frecuencia es mayor en las P que en los QRS. Y acá, fíjense ustedes, la morfología del QRS depende del marcapaso subsidiario. Es decir, siempre que hay un bloqueo AB completo, ¿qué es lo que tiene que haber? Un ritmo de escape, así se dice. Porque si hay un bloqueo AB completo, no van a latir los ventrículos, ¿no es cierto? Tiene que asumir el comando de estimulación, o sea, hacerse marcapaso otras zonas del ventrículo, ¿no? Otras zonas del miocardio. Y de acuerdo a cuál es la zona que asume el comando, ¿sí? Es la frecuencia cardíaca y la morfología del QRS. Pero siempre tiene que haber ritmo de escape. ¿Sí? Bloqueo de completo, disociación auriculoventricular, la frecuencia de las ondas P son iguales, la frecuencia de las ondas R son iguales. ¿Sí? La morfología del QRS depende de dónde está el marcapaso subsidiario, del ritmo de escape. ¿Sí? Lo mismo que la frecuencia. ¿Sí? Fíjense ustedes, miren, el bloqueo es completo de tercer grado. Fíjense, tiene distintas formas, el QRS, otra forma, el QRS de las ondas P. Siempre la frecuencia es baja. Y entonces, si hay bloqueo de completo, ¿qué es lo que suele haber? Síncope o estocada. ¿Sí? Como ningún impulso pasa a las aurículas, de las aurículas a los ventrículos, estos
Bueno, trabajan a un ritmo ectópico localizado en cualquier parte del sistema Hippunquic. Bueno, por ejemplo, si tiene este QRS, si tiene un QRS angosto, ¿dónde nace el estímulo? Y nace en alguna, ¿sí? Inmediatamente por debajo del nódulo AB, entonces estimula los dos ventrículos rápidamente con una frecuencia más baja. Ahora, si el QRS ancho nace seguramente en alguna parte de los ventrículos, mucho más lejos del nódulo AB, con una frecuencia más baja. Fíjense ustedes, disociación, no hay relación entre los PR, las ondas P, sí, siempre tienen, fíjense ustedes, P, y los intervalos de RR. ¿Está? Igual, bloqueo AB de tercer grado, bloqueo AB completo. Bueno, a veces esta frecuencia sin duda que va a alcanzar para otras cosas. Bloqueo AB completo, la enfermedad coronaria es causa relativamente rara de bloqueo AB completo crónico, ¿sí? Cuando se debe a infarto posterior casi siempre es transitorio. Cuando se debe a infarto anterior, esto tenemos que saber, por lo general el paciente fallece. ¿Por qué? Porque es severo. Acuérdense ustedes que los infartos anteriores que comprometen el nódulo AB, que está mucho más abajo en el ventrículo, significa que, en el septum, digo, significa que el área infartada es muy grande. Si se debe a un infarto diafragmático, usualmente está precedido por bloqueo de primero o segundo grado, ¿no? Y el foco ectópico de la DGIS. Es decir, acuérdense que cuando el bloqueo AB completo aparece en el contexto de infarto agudo del miocardio de cara anterior, generalmente es muy serio. Entonces vamos a mirar los bloqueos auriculoventriculares. Bloqueo AB de primer grado, PR prolongado. Nada más, todas las P van seguidas de un QRS. Bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 1 y MOVIS 2. MOVIS 1, ¿sí? Los intervalos PR se van prolongando hasta que una onda P no conduce o no es seguida de un QRS. MOVIS 1. MOVIS 2, aleatoriamente una onda P no estimula y puede ser 3-1, 2-1, o cuando más de 2P no estimulan los ventrículos, se habla de bloqueo AB de alto grado. Y bloqueo AB completo es cuando hay disociación auriculoventricular. Y siempre que hay disociación auriculoventricular, los intervalos PP son iguales, los RR también son iguales, pero la morfología depende de la zona que asume el comando. Bueno. Vamos a pasar rápido esto. Ahí. ¿Qué se ve acá? Ustedes pensaron que ya no íbamos a ir, ¿no? ¿Qué es esto? Ritmo sinusal, QRS ancho, S en D1, S en ABL, R en ABR, y fíjense ustedes, RS, R' B1 y B2, con S ancha en B5, B6. Bloqueo de rama, derecha. Qué lindo este. R ancha de 1, ABR, morfología RSR' en D1 ABL y B5, B6, con onda T invertida y onda S profunda en B1, B2. Bloqueo de rama. De izquierda. Ausencia de Q en la dirección izquierda. Todos los criterios electrocardiográficos. ¿Se nota la diferencia? Y acá, sorpresa. Una onda P, esto tiene... Esto parece un bloqueo de completo, fíjense. Bueno, lo único que ustedes pueden poner acá es una bradiarritmia, pueden poner, si quieren, bloqueo de completo, no está mal, pero para hacer el diagnóstico, ¿qué es lo que necesitamos? Una tira de ritmo, una tira más larga de una sola derivación, para ver bien, ¿sí? Pero de todas formas, se nota que hay una bradiarritmia con un trastorno de conducción AB. ¿Y esto? R alta en D1, ABL,
B5, B6, fíjense que acá fíjense ustedes que esta onda R está cortadita ahí, no sigue más porque debería seguir hasta acá más o menos. Con acá tendríamos que haber hecho con medio estándar, ¿sí? Entonces fíjense la S está profunda como llega a la R alta en B1 a BL, B5, B6, S profunda en B1 y B2. Si sumamos la R, esta más esta R me da más de 45, si esta sola R me da más de 35, esta R más de 1.4, esta R más de 1.2, la suma de esta R más esta S me da más de 2.5, es decir, todos los criterios electrocardiográficos de sobrecarga ventricular izquierda, inclusive la onda P también tiene más de 0,12 segundos. Es decir, tiene todos los criterios de sobrecarga auricular izquierda, digamos ventricular de cavidad de izquierda. Lástima que no se ve. ¿Ven bien esto ustedes o no? S en D1, en la BL, R en la BR, R en B1, B2, entre B1, B2, y S en B5, B6. Miren esta R altísima en las cavidades, en las derivaciones que miran al ventrículo derecho. Esto es sobrecarga ventricular. Doctor, Y acá, una ¿en el onda. anterior puede ser que se veía la P ancha o no? Ahora fíjense ustedes. No, lástima que no alcanzamos. ¿Ahí en D2? ¿No? ¿Acá? No, en D2. En D2 no se puede ver bien por la frecuencia, pero acá se alcanza a ver bien gracias sobre la derecha. ¿Y esto? Esto sí parece un bloqueo B. Fíjense la onda P. ¿No? Bloqueo B completo. O disociación auriculoventricular. Fíjense ustedes. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Inclusive, yo acá puedo hasta decirle en qué ventrículo nace el ritmo de escape. ¿En qué ventrículo nace el ritmo de escape? ¿Derecho? Si nace en el ventrículo derecho, acordate vos el bloqueo de rama izquierda como era. Nacía en el ventrículo derecho, ¿sí? Y todo se veía que se iba para la izquierda. ¿No? Entonces, ¿dónde nace? Este nace más en el lado izquierdo que en el lado derecho. ¿Por qué? Porque muestra todo lo que se va hacia la derecha. Tiene morfología de bloqueo de rama derecha. Cuando nace en el ventrículo izquierdo, tiene morfología de bloqueo de rama derecha. Cuando nace ni a esta, ni a esta, ni a esta. Entonces este ritmo no es sinusal. Cuando tiene onda P, nosotros podemos decir que el ritmo es la onda P. ¿Qué significaba? Ritmo sinusal. No, claro, activación auricular. O sea que si tiene onda P podemos decir que es un ritmo auricular. Pero no, si son todas distintas, lo que no podemos decir es que es un ritmo sinusal. Podemos decir que es un ritmo auricular. ¿Queda claro? Bueno, y estos ya son otras alteraciones. Esto para después para las arritmias. Bueno, vamos a dejar acá, creo que estamos en hora. Después vamos a ver esto cuando vemos las arritmias. ¿Qué tiene? Bueno, ya habíamos visto, bloqueo de rama izquierda. Y si miramos esto, también tal vez un bloqueo de primer grado. Si miramos el PR.
Bueno, esto era para repasar algunas imágenes, pero tiene alteraciones que... ¿Qué vemos acá? De 1, fíjense, de 2, de 3, R, L y F. Ven la S de B1 y B2, y la R, fíjense, esta R de alta, con un ST y una onda T invertida. Y fíjense ustedes cómo está el estándar acá. Y no es que está mal hecho. Esta R llegaría acá si estuviera el estándar normal. Significa que esto es el doble. ¿Vieron? O sea, ¿qué es lo que tiene acá? Sobrecarga, hipertrofia ventricular. Izquierda. Bien, claro. Muy bien. Esto es una taquiarritmia. Esto es un electro normal. Bueno, y esta tiene otra alteración. Bueno, acá les dejo 1, 2, 3, RLS. Bueno, acá fíjense ustedes, esto, la onda T, fíjense el QT que tiene acá. Eso hay que medir. Fíjense la onda T, eso es una alteración fundamentalmente isquémica. Y acá terminamos. Espero de que pueden hacer preguntas ahora, no después. También pueden hacer después. Profesor, en el